Bien, cuando son las 8 de la mañana con 39 minutos, estamos dándole la bienvenida a la asambleísta Natalia Arias. Ella es asambleísta nacional por el movimiento Creo Asambleísta. Gracias por estar aquí en Digital Noticias y bueno, creo que todavía podemos decir feliz año, asambleísta. Muy buenos días, estimado Walter. Un saludo a todos quienes nos están siguiendo en esta mañana y efectivamente pues, un venturoso 2023 para todos. Bien, asambleísta, hay algunos temas que ustedes están tratando a nivel legislativo, pero uno que creo que viene como anillo al dedo, tomando en cuenta pues el tema del caso de la abogada María Belén Bernal, el hecho de que Germán Cáceres, principal sospechoso, está en Quito, pues varias diligencias que a nivel de fiscalía se deben realizar hoy. Ustedes están tratando la socialización de la ley de erradicación de la violencia de género y la ley de economía violenta. ¿Qué contempla la misma? ¿De pronto mayor sanción para los que cometen femicidios o lo ideal sería erradicar el femicidio? Efectivamente, empecemos por la ley de erradicación de violencia contra las mujeres. De hecho, esta es una ley que se encuentra plenamente vigente y que ya en este momento cumple 4 años de vigencia. Por lo tanto, lo que estamos haciendo en este punto es realizar un seguimiento y una evaluación para conocer cuáles han sido los avances de esta aplicación según la responsabilidad que ha determinado la ley para cada una de las instancias. En este momento pues lleva el liderazgo el actual Ministerio de la Mujer, anteriormente Secretaría de Derechos Humanos. Y básicamente pues hemos encontrado algunos puntos que sí, por supuesto, se podrían mejorar y otros que necesariamente pues requieren también la activación de parte de la Asamblea Nacional para hacer una fiscalización mucho más efectiva en aquellos temas. Por ejemplo, pues la capacitación para quienes tienen las responsabilidades desde las distintas instancias, porque no es solo un ministerio, sino todo un sistema el que tiene que activarse para efectos de poder atender en los 4 ejes que plantea la ley: la prevención, la protección, la reparación y por supuesto la atención en este sentido frente a todo tipo de episodios de violencia contra las mujeres ecuatorianas y las mujeres viviendo en Ecuador. Pero si hablamos de capacitación, ¿eso le suena por lo menos a los familiares de las víctimas o a quienes no quieren que sus mujeres sean afectadas como que es algo a largo plazo? Y lo que quiere el pueblo es inmediatez, y es ahí donde creen que la Asamblea pues no le está dando la importancia debida a temas como este que también están dentro del tema de seguridad. De hecho hay dos, si los podemos dividir en este sentido, pues la protección y también por supuesto la prevención serían antes de que en este caso se cometan. Cuando ya se han cometido, pues entran allí la atención para los casos en los que se produce y la reparación para los casos en los que ya habiéndose confirmado que ha existido este tipo de situaciones, alguna vulneración a los derechos de las mujeres viviendo en Ecuador, y con ello pues se logre en ese sentido pues no solo atenderlas durante la emergencia o el incidente, sino además de esta forma pues también reparar. Esto es de hecho pues no solo depende, insisto sobre este punto, de una sola instancia, un solo ministerio, sino de todo un sistema que incluye por supuesto a salud, naturalmente a la inclusión económica y social, sino también a la justicia ecuatoriana. Y es todo este engranaje que tiene que activarse para lograr que las mujeres ecuatorianas podamos realmente tener dentro de esta ley un amparo frente a los distintos episodios de violencia y en general de vulneraciones de derechos de toda naturaleza. Lamentablemente nos hemos mal acostumbrado, economista Arias, a que el tema del feminicidio o feminicidio, como muchos también lo llaman, pues se ha normalizado, por decirlo así, en nuestro país. Al punto de que el año que terminó pues fue uno de los más violentos, y entre los casos que más se reportaron fue justamente la violencia de género, la violencia contra la mujer. Muchos casos llegan incluso a la muerte, como el caso de Bernal, pero también hay otros casos que ya han cumplido varios años y que no tienen ninguna atención. Entonces, para hacer esta ley, que obviamente no va a poder tener un sentido retroactivo, pero ustedes han socializado con los familiares de las víctimas a fin de poder conocer más de cerca qué detalles debe tener la misma. Sin duda alguna, y es importante en este caso pues, porque esta evaluación se ha realizado durante el último año, de hecho el último año y prácticamente 14 meses ya en este sentido, para lograr de esta forma que se pueda conocer todos y cada uno de los detalles en los que la ley pueda mejorarse, aquellos en los que la ley pues esté bien redactada pero requiera
de mayor voluntad política y se pueda ir haciendo los ajustes pertinentes. Pero se suma a esta ley, es importante mencionarlo también, la ley de economía violeta, porque también conocemos que obviamente pues en este caso la generación de empleo de calidad no solamente es herramienta de lucha contra la pobreza, sino también contra la violencia, y ambas en este caso se hacen absolutamente necesarias para poder intervenir en este sentido frente a la situación que se ha derivado a raíz de la emergencia sanitaria y la crisis económica derivada de esa emergencia sanitaria tras la pandemia de COVID. Entonces, ambos se complementan, me gustaría explicarlo en mayor detalle. Esta ley también permitiría un mayor acercamiento con los familiares de las víctimas. La semana anterior, por ejemplo, Elizabeth Otavalo estuvo con nosotros y decía que una de las cosas que ella hubiera querido de parte del gobierno es un mayor acercamiento. Hablaba del tema de la educación de su nieto, por ejemplo, hablaba del tema de que ella a rato se ha sentido sola, y no es que exija que el gobierno le cumpla con todo, pero dice, créame que a ratos no he tenido ni para movilizarme. Me hubiera gustado que haya una preocupación por parte del MIES o del Ministerio de Educación, por parte de todo el estamento, del Ministerio de la Mujer mismo, a fin de poderme yo sentir respaldada en realidad. A propósito del caso que usted menciona, efectivamente pues es un caso que en este momento se encuentra en manos de la Fiscalía, y es sumamente importante que se evite toda contaminación con, en este caso, pues cualquier comentario que vaya a alterar ese proceso de investigación que tiene que realizarse, porque estamos hablando naturalmente de un femicidio de un muy alto perfil, con un presunto autor ya en este momento en manos de la justicia y pues privado ya de su libertad. Entonces es importante que también se conozca que hay muchas acciones en este caso por parte de la atención y la reparación que no pueden ser difundidas porque se encuentra involucrado un menor de edad, y estamos hablando también de un atentado contra la vida. Es decir, hay muchas de esas acciones que podrían haberse realizado y naturalmente pues no se difunden para no causar mayor victimización o revictimización en este caso, para efectos de que se respete en este caso a las víctimas, a quien falleció, María Belén Bernal, y también por supuesto a sus familiares. Hago un giro en este caso pues con respecto al tema que estábamos abordando, porque esto nos lo plantea la Ley de Erradicación de Violencia contra las Mujeres, pero más que todo esto está incluido dentro del Código Orgánico Integral Penal, que es en este caso en el que se tipifica, es decir, se define qué es un femicidio y cómo debe actuarse en este caso, cuál es la pena al que estaría expuesto en este momento pues el presunto autor. Salgo de este punto y abordo inmediatamente la ley de economía violeta, porque esta ley está ya en su última etapa. Mañana tenemos la convocatoria ya en firme para poder realizar el último de los debates, después de haber conocido cuál es el veto, la objeción parcial del presidente, y finalmente una vez que esto ya se debata y se apruebe el día de mañana en el Pleno de la Asamblea Nacional, entonces vamos a poder tener en vigencia esta ley, cuyo corazón es básicamente pues las exoneraciones que en este caso se producen para poder fomentar el empleo formal, exoneraciones de impuestos, estoy refiriéndome en este caso. Cuando se contrata a una persona, en este caso específico a una mujer ecuatoriana, pues se logra en ese sentido generar un empleo de calidad con un incentivo asociado pues para que esto se pueda dar. Y insisto sobre este punto, es parte del cumplimiento también de los compromisos de campaña que tenemos, y parte de nuestro compromiso en general, lograr el empleo formal de las mujeres ecuatorianas. Economista, tengo 2 minutos y me gustaría tratar rapidito algunos temas de coyuntura también legislativa. La semana anterior el asambleísta Fernando Villavicencio hizo graves denuncias. ¿Eso queda allí en solamente el trabajo que hace él con los asambleístas que le rodean dentro de la comisión, o toda la asamblea va a hacer fuerza porque esto realmente dé frutos? Como parte de la Asamblea Nacional, creo que es sumamente importante que en este caso pues se reconozca el trabajo que realiza, en este caso el frente liderado por el colega asambleísta Fernando Villavicencio, y también se insista en el hecho de que ya el presidente de la República anunció hace algunos días que también nos encontrábamos en investigaciones en ese sentido para poder realizar las correspondientes denuncias.
que eventualmente se sumarían a las ya realizadas, y sobre este punto pues lograr también el objetivo que tenemos a través de la consulta popular. Importante tema en este caso que está relacionado con ambos temas, porque estamos hablando de crimen organizado y sus nexos con la política. Hay una pregunta específica para la extradición en caso de crimen organizado y hay preguntas relacionadas sobre la cantidad y la calidad de la representación en este momento a través de la Asamblea en el contexto específico de la primera función del Estado, y se amplía en otra pregunta pues en este sentido la necesidad también de depurar, importante esta palabra, depurar las organizaciones políticas para efectos de tener realmente una verdadera representación democrática y no tener esas 270 y pico de organizaciones que en este momento pues no hacen una cosa distinta que mal ofrecer perfiles a la ciudadanía. Sobre todo asambleísta, porque la Asamblea tiene ahora la gran oportunidad de demostrarle al pueblo ecuatoriano que no tiene rabo de paja. Sin duda. Porque hemos pasado de narcogenerales a ahora narcopolíticos. Creo que es definitivamente importante para lograr, en ese sentido, tener un verdadero frente de lucha contra la corrupción, que es el nombre que ha tomado el grupo de los colegas asambleístas, pero que debe convertirse en una cruzada nacional para lograr disociar, en este caso, la representación política de cualquier nexo con el crimen organizado en general. Natalia Arias, asambleísta del Nacional por el Movimiento Creo, ha estado aquí en Digital Noticias, pues dialogando sobre estos temas que son de mucho interés. Gracias, economista, siempre bienvenido. Muchísimas gracias a usted, Walter. Un saludo a todos quienes nos han seguido en esta mañana. Gracias también a ustedes por la fiel audiencia, como todas las mañanas aquí en la primera emisión de Digital Noticias. Soy Walter Villarreal Regato y les agradezco por habernos acompañado, no sin antes recordarles lo que siempre les digo. Puede que el panorama luzca oscuro, pero en Dios haremos proezas. Buenos días.